Hola, ¿qué tal? Y estamos de nuevo en el evento Desarrollo de Pruebas y Trazado de Contactos, el rol de la sociedad civil y la academia en tiempos de pandemia, y tenemos un panel grande. Así que voy a abreviar y vamos a pasar muy rápido a hablar del tema del trazado de contactos digital a través del app Perú en tus manos. Y estamos con la gente del grupo encargado del diseño del trazado de contactos digital. Vamos a empezar con los miembros de la sociedad civil y específicamente vamos a empezar con Cristian López, que estás en Estados Unidos, ¿verdad? Estás en la Universidad de California en Santa Cruz. Gracias, Marco. Sí, así es. Estoy en Estados Unidos y trabajo para UC Santa Cruz. Cuéntanos un poco entonces en qué consiste el trazado digital. Claro, les hemos preparado una ayuda visual breve que creo que va a ayudar. Entonces voy a compartir mi pantalla por unos 3, 4 minutos, espero, em, para poder ayudarme de esta ayuda visual, si no te importa. Entonces, ahí ven mi pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí, o sea, básicamente lo que queremos con esta breve presentación es contarle un poco al ciudadano cómo el trazado de contactos digital es una herramienta importante de cooperación colectiva, pero para el que el ciudadano pueda realmente adoptar esta herramienta es necesario que entienda cómo funciona. Entonces, acá hay un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y nos va a ayudar un poco a ordenar parte de la discusión que vamos a tener en la siguiente hora. A ver, en este ejemplo hay dos personas, una persona que está infectada, el hombre de rojo, pero aún no lo sabe, y la mujer de amarillo que está, bueno, sana, no ha contraído el virus. Ellos no se conocen, digamos, discurren por la ciudad como dos ciudadanos normales y, digamos, en el ejemplo, en la cola del banco, están por un tiempo prolongado de por lo menos unos 15 minutos o más y existe un contagio, sucede un contagio. Si es que estos dos ciudadanos son participantes del programa, miembros del, digamos, participantes del sistema de trazado de contactos digital, sus dispositivos, usando las tecnologías de GPS y de Bluetooth, van a registrar, sin que ellos estén al tanto, van a registrar que hubo una cercanía, ¿no? Es anónima, segura, pero hay un registro de esa cercanía y eso obviamente se va a registrar en una base de datos, en un sistema. Pasan los días, digamos que, como les decía, el hombre de rojo era presintomático, entonces pasan los días y llegan los síntomas, se hace la prueba, sale positivo, y aquí es donde la segunda parte del sistema entra o se manifiesta. La información de que el ciudadano rojo ha salido positivo de manera segura, privada, etcétera, se sube o se almacena o se sube al corazón del sistema. Y en este corazón del sistema, el sistema lo que hace es, en un sentido, digamos, metafórico, retrocede en el tiempo, recorre y revisa todos los encuentros que esta persona, que hoy sabemos que es positivo, ha tenido en días recientes, en particular en el periodo que se estima fue infeccioso. Y, por ejemplo, encuentra el sistema que tuvo una cercanía con potencial riesgo para la ciudadana de amarillo. Entonces, si es que esta cercanía y los algoritmos que tenemos o que existen determinan que esa cercanía fue prolongada en una extensión suficiente, de tal modo que se presenta un riesgo, digamos, no trivial, esta persona recibe una alerta de esta proximidad con potencial riesgo reciente. ¿Cómo exactamente o qué se le instruye o qué se le dice? Depende obviamente de la condición y del insumo de la respuesta sanitaria. Si es que hay disponibilidad de pruebas y la probabilidad es realmente importante, se le puede decir que se haga la prueba. Si en otras condiciones con menos probabilidad o quizá no disponibilidad de pruebas, otras medidas de instrucciones se le puede transmitir a esta ciudadana, ¿no? Lo interesante y lo importante es que
gracias a este sistema, esta persona, que por ejemplo podría ser una no sintomática, no se hubiera identificado de otra manera si no fuese por este sistema de trazado de contactos digital. Y al ser posible aislarla, separa un árbol de contagio que vendría del caso de no haberla identificado, ¿no? Adicionalmente, y eso es como la última parte de esta infografía, en el esquema centralizado que hemos propuesto se adopta o se está adoptando en el caso de Perú, el sistema genera una serie, un conjunto de bases de datos y de sistemas de información que pueden alimentar sistemas de respuesta temprana o casi inmediata, ¿no? Porque esta es una información que es muy dinámica, está actualizándose a diario para digamos, para que los hacedores de política, las autoridades competentes puedan tomar decisiones muy finas en tiempo muy oportuno. Eso es como digamos, el corazón de cómo funciona esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para terminar la respuesta con un par de puntos claros que son muy clave. Como en el resto del mundo, en el caso de Perú, hay un número importante de personas que están detrás de esto y quería mencionar algunos que son, digamos, que merecen la mención y el reconocimiento, eh, digamos, público, obviamente. Está Miguel Núñez del Prado de la Universidad del Pacífico, Gonzalo Panizo de la UNI, Gabriel Carrasco, epidemiólogo de Cayetano y de UC San Diego, Jesús Bellido de UTEC, Claudia Antonini de UTEC, José Miguel Renom y entre otros. Pero además hay colaboración muy importante de compañías tecnológicas de Perú, que han donado también, como el equipo académico, miles de horas en esto y coordinación con el gobierno, naturalmente también. Yo creo que voy a dejar mi respuesta ahí para no pasarme del tiempo. Solo, quizá lo último que habría que decir es que no somos los únicos equipos en el mundo que han determinado que el uso de tecnología móviles puede tener un impacto importante. Desde marzo, que es cuando comenzamos con la propuesta, literalmente miles de científicos en el mundo han básicamente aproximado a un consenso que de las herramientas, de muchas que hay para usar tecnología móvil y conocimiento de muchas disciplinas, desde las ciencias computacionales hasta las ciencias conductuales, para contener la pandemia. Esta del trazado de contactos digital es una de las que tiene un impacto esperado más grande. Entonces, es por eso que estamos poniendo tanta inversión de cerebro, de equipos, en esto. Bueno, eso creo que es como terminaría. Gracias, Marco. Gracias a ti, Cristian. Ahora vamos a hablar con Lucía del Carpio. Ella está en el INSEAD, en Francia. Lucía, cuéntanos un poco cómo se formó este equipo. Tanto tú como Cristian, como Gianmarco, son académicos, están fuera del Perú y de pronto, ¿cómo han terminado diseñando esta estrategia, esta aplicación? Lucía, estás en mute. Sí, perdona. Muchas gracias. La propuesta fue interesante porque de alguna manera cuando empezaba la crisis en el Perú, tuvimos como nosotros, bueno, somos economistas, Cristian, Gianmarco y yo, y todos de alguna manera veíamos que la situación, si realmente se desarrollaba en el Perú, podía tener impactos como muy, muy dolorosos. Y entonces empezamos a pensar de alguna manera qué herramienta podía servir y podía ayudar. Y un poquito en ese análisis en marzo, lo que vimos que podía tener un montón de sentido es el trazado de contactos digital. Entonces nos juntamos con científicos de datos, ¿no? Cristian ha mencionado algunos, somos 3 economistas, 2 científicos de datos, un matemático con especialidad en probabilidad y un epidemiólogo, y decidimos presentarle una propuesta al gobierno. Originalmente se la presentamos al MEF, que le pareció una buena idea, y luego ya entró la Secretaría de Gobierno Digital. Y yo solo quería recalcar que somos casi más de 40 personas que hemos trabajado en esta iniciativa y
en realidad hemos sido uno de los, o sea, la propuesta se hizo súper temprano, la hemos hecho en marzo y hemos venido trabajando, obviamente todo el mundo con miras a poner el hombro, ¿no? Como más de 3 meses en esta iniciativa. Y claro, ¿no? Como contaba Edward Málaga ahora más temprano, ¿no? Nosotros entendíamos muy bien, o sea, apenas empezaron a conocer los detalles de esta epidemia, se vio que un factor crucial era la invisibilidad, ¿no? O sea, se estimaba ya en un inicio que hasta un 79% de los contagios podían venir de pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces, tener alguna herramienta en el que permita visibilizar por dónde estaba yendo la epidemia era crucial, ¿no? Entonces, ese era un punto. Otro punto, obviamente, también que nos interesaba era, había un tema aquí súper importante de sociedad civil, ¿no? O sea, acá no solamente, un tema importante era darle una herramienta al gobierno de política pública, pero otro tema que nos pareció importante es ¿cómo hacemos para que todos ayudemos, para que todos pongamos el hombro? Entonces, esta herramienta lo que hace es generar una herramienta de protección colectiva, ¿no? O sea, hay que venderla como tal, hay que construirla como tal. Se necesita una participación súper importante de la sociedad civil, además del gobierno, para decir, mira, aquí, si todos de alguna manera nos bajamos el aplicativo y podemos ayudarnos unos a otros, podemos contribuir, o sea, esto, lo que los economistas llamamos, genera una externalidad positiva para la sociedad. Es decir, mientras más personas usan el aplicativo, el riesgo de contagio para cualquier otra va a ser menor, porque nos podemos informar y podemos romper la cadena. Entonces nos interesaba eso, nos interesaba de un lado, ¿no?, visibilizar la epidemia, pero por otro lado también hacer que haya que se compartan funciones entre el Estado y la sociedad civil, y creemos que esta es una herramienta que justo permite eso, ¿no? Solo para que le quede clara a la gente, digamos que todo es una iniciativa a nivel académico, o si hay alguna empresa involucrada, cómo Sí, se no, juntaron, cómo funcionó. déjame completar la figura, ¿no? Nosotros hacemos una propuesta original y luego hay una propuesta, como mencionaba Cristian también, hay todo un grupo súper grande de la Universidad de Ingeniería y Tecnología que también quería participar en el proyecto. Entonces entra todo este grupo también, pero todavía académicos hasta ese momento, de científicos de esta universidad, y nos juntamos estos dos equipos también para hacer la herramienta más robusta, ¿no? Hemos hecho 2 algoritmos que ahí Cristian o Gianmarco puede explicar más tarde, ¿no? Pero esto se calcula con modelos probabilísticos que estiman un poquito las probabilidades de contagio, y trabajamos con estos 2 equipos que permite una mejor validación, pero además de toda esta parte, digamos, de esta parte de modelamiento y de una estrategia general, hubo toda una parte de desarrollo del aplicativo donde entró la empresa privada. Y ahí la gente de Tecton Labs ha liderado el desarrollo, pero ha estado presente en muchas otras empresas del sector privado, el grupo Helicorp y muchas otras. Y entonces eso también, ahí los contamos, ¿no? En este gran grupo de 40 que ha trabajado en tener la herramienta lista, ¿no? Ahora lo que falta es integrarla, ¿no? Falta adopción de la sociedad y falta que se articule bien a la política pública, sobre todo a la respuesta sanitaria. Y ¿han considerado, no sé, la baja penetración de Internet, imagino, como un factor? Sí, y justo, o sea, ahorita más o menos el 73% de hogares en el Perú tienen un smartphone, ¿no? Y de esto, obviamente que esto es el total del Perú, pero en las zonas urbanas es mucho más alta. En Lima Metropolitana en particular es 91% de los hogares, ¿no? Que es bastante alto. En el resto urbano 76%. Entonces, sí, o sea, para la adopción no es un problema, porque sí tenemos, al menos en las zonas urbanas, ¿no?, donde se desarrolla más la epidemia, sí tenemos potencialmente, podemos llegar a ciertos usuarios. Eso no quita de lado que hayan usuarios que no tienen un smartphone, y acá también tenemos que preocuparnos por temas de equidad, ¿no? Entonces,
pero como hemos dicho, como hemos hablado, ¿no? La herramienta de trazado de contactos digital no es la única herramienta para combatir la pandemia. El trazado de contactos digital, para ser exitoso, tiene que complementarse con el trazado de contactos manual. Y entonces, de alguna manera, lo que sucede cuando se tiene esto, esto colabora, tener una estrategia de contactos, de trazado de contactos digital, colabora a liberar recurso humano de trazado de contactos manual, que puede enfocarse en regiones, ¿no?, donde no hay tanta penetración y sí se cree que hay un alto nivel de prevalencia del virus. Pero además también se puede complementar con otro tipo de medidas, ¿no? O sea, en Canadá, por ejemplo, le han dado celulares para poder aplicar esta herramienta a la gente de menores recursos, ¿no? A todo un grupo de homeless, por ejemplo. Entonces, como decíamos nosotros, la herramienta está lista y ahora lo que falta es tener un gran debate y una gran conversación de cómo hacemos que sea efectiva. Y el tema no es la panacea y no es perfecta, pero tenemos que ver cómo vamos como sociedad resolviendo todos estos problemas para que pueda tener impacto, ¿no? Gracias, Lucía. Ahora vamos con Gianmarco León Siliota, y él está también fuera del Perú, y él está en Cataluña, ¿verdad? Estás en Barcelona, ¿no, Gianmarco? Sí, estoy en Barcelona. Y en verdad te transmito la pregunta que ha dejado Lucía. ¿Cómo hacemos para que sea efectiva? ¿Se necesita solo Bluetooth? ¿Cómo funciona a ese nivel o cómo logramos que sea efectiva y cómo convencemos a la gente que todos enciendan su Bluetooth? A ver, hay varias respuestas a tu pregunta, Marco. O sea, primero tenemos que asegurarnos que la gente se baje la aplicación. Y acá regreso a uno de los puntos que levantó Lucía y Cristian también hace un momento. Esto acá lo tenemos que entender como una herramienta de protección colectiva, ¿no? Solamente como una pieza de evidencia. La primera semana que salió el app Perú en tus manos, alrededor de 1.3 millones de personas se la bajaron y el 90% de ellos activaron el Bluetooth y el GPS en sus celulares. Lo que nos dice que hay mucha demanda de parte de la población por soluciones tecnológicas efectivas para la lucha contra la pandemia. Lo que es súper importante es que el ciudadano tiene que comprender muy bien para qué está dando acceso a sus datos, ¿no? Mucha discusión alrededor de estas herramientas digitales ha sido alrededor de la privacidad de los datos, ¿no? Uno le da sus datos al Estado y lo que espera es una respuesta eficiente del Estado. Es decir, yo voy a pagar los costos de ceder mi información y tengo que tener un beneficio esperado lo suficientemente alto para poder hacer eso, ¿no? Y acá hay un paralelo que me gusta hacer con respecto al tema de privacidad de los datos, ¿no? O sea, como decía, eso que es una cesión de un bien privado, de información. Nosotros cuando, por ejemplo, pagamos impuestos, también estamos dando parte de nuestros bienes privados, de nuestro dinero, a un Estado que nos va a devolver bienes públicos, que van a beneficiar a todos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que el ciudadano tiene que entender cuál es el beneficio. Necesitamos muchísima difusión de esto acá, que eso acá no sea una herramienta que se vea simplemente como algo que el Estado hace unilateralmente, sino es una herramienta de colaboración. Al yo utilizar el aplicativo y permitir que baje la prevalencia del virus, todos nos estamos beneficiando. Ahora, como en los bienes públicos, hay un paralelo también aquí, ¿no? O sea, cuando uno paga sus impuestos, espera algo de retorno y el Estado tiene que rendir cuentas acerca de los beneficios de los bienes públicos que provee. Uno puede entrar a la página de la Contraloría, ver las cuentas y el ciudadano debería, en principio, tiene la capacidad de decirle a los gobernantes y a los políticos, oye, eso acá no se está haciendo bien y no se está ejecutando, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para esta herramienta, ¿no? En el sentido de que el ciudadano tiene que entender cómo se están haciendo las cosas. La transparencia es muy importante con este tipo de herramientas. Uno tiene que saber qué cosa es lo que va a recibir. Uno tiene que saber qué información está utilizando el gobierno, cómo lo está recogiendo, ¿no? Y entonces, las iniciativas más exitosas en este campo están siendo también aquellas que han fomentado una discusión pública
¿no? Por ejemplo, en Francia, bueno, en Francia todavía no se sabe si es exitosa o no, pero una iniciativa que pareció muy interesante es que eso acá se debatió en el Congreso, ¿no? En el espíritu de abrir la discusión al público y ver qué tipo de herramientas de política pública quiere la sociedad para sí misma, ¿no? En Australia, que ese sí que es un caso de éxito, todos los códigos son abiertos, por ejemplo, ¿no? Se sabe exactamente qué información se recoge, se sabe exactamente a dónde va esa información y se sabe exactamente qué cosa es lo que el ciudadano debería esperar, ¿no? Se sabe que si tú recibes una alerta, te van a llamar por teléfono, ¿no? Un profesional sanitario te va a decir cómo te sientes, etcétera, etcétera. Si no te sientes muy mal, bueno, autoaíslate, ten mucho cuidado. Si te sientes muy mal, bueno, te vamos a mandar a alguien, ¿no? Entonces el ciudadano sabe qué cosa espera de vuelta. Y esto acá nuevamente retomamos los puntos de Lucía y de Cristian sobre la integración efectiva de distintas partes del Estado que pueden articularse en una política coherente para poder hacer el seguimiento de los contactos digitalmente y complementarse con los trazadores manuales. Muchas gracias, Gianmarco. Ahora pasamos a Marushka Chocobar. Ella es de la Secretaría de Gobierno Digital. ¿Qué tal, Marushka? ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto. ¿Qué tal? Y mi primera pregunta sería sobre un tema que ha tocado Gianmarco, que es el de la privacidad, ¿no? Y cómo le garantizamos al ciudadano que esos datos de alguna manera no van a ser explotados. Y lo pregunto específicamente por el famoso chatbot que estaba en la página de coronavirus del gobierno peruano y desapareció, ya no está más, y resulta que lo administraba RIMAC y eso no estaba en ningún lugar del Estado peruano, jamás se lo comunicó a la gente, lo comunicó RIMAC como una nota de prensa. Y luego el otro hallazgo y eso nunca me quedó muy claro, que el servidor, al parecer, de la aplicación Perú en tus manos estaba o redirigía algunos datos hacia una empresa llamada Cambista. Bien, bueno, Marco, muchas gracias. Primero, saludar aquí a Lucía, a Gianmarco, a Rayí, Leonardo, gracias también, porque Leonardo está ahorita asignado a todo el tema digital en el MINSA. Cristian, bueno, es muy importante, como comentaba Lucía, la colaboración de las empresas privadas, de la sociedad civil, de los mismos ciudadanos participando en la interacción de aquellas soluciones que el gobierno, el Estado pueda construir. Desde el inicio de la epidemia en el Perú, se conformó una comisión multisectorial de alto nivel adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. En esta comisión se conformó un grupo denominado Grupo de Soluciones Digitales para poder canalizar de alguna manera todo el apoyo que las empresas privadas estaban ofreciendo al Estado desde diferentes aspectos, porque hay colaboración en desarrollo, hay colaboración como en el equipo que tenemos aquí con UTE, con la UP, en algoritmos, desarrollo de algoritmos, hay colaboración en analítica de datos y también hay colaboración en, por ejemplo, plataformas digitales como estas. Cada empresa, desde su perspectiva, ha colaborado y son más de 30, 40 empresas que han venido acompañándonos hasta ahora. De hecho, hoy estamos lanzando una encuesta nacional con el trabajo de las 4 teleoperadoras, con empresas también de tecnología, para llegar a todos los celulares del Perú, a todos los ciudadanos, para poder enriquecer también el mapa de la aplicación Perú en tus manos. En ese sentido, y solamente para absolver tus dudas, Marco, el bot en el que colaboró RIMAC tenía un periodo, el periodo terminó, por eso ya no está en la página web del coronavirus, ya se incorporaron las preguntas que ahí estaban, y básicamente era un bot informativo, no se pedían datos personales de ningún tipo, y tampoco el ciudadano colocaba información, simplemente accedía a opciones para recibir orientación y respuestas predeterminadas. Desde el inicio hasta el final, tanto el bot como la aplicación está siendo gestionada y ha sido gestionada por la Secretaría de Gobierno Digital, pero con colaboración directa también con el MINSA, ¿no? El área de Infosalud es la que brinda información a la ciudadanía, entonces el bot era una herramienta más para poder cooperar. Y para cerrar ahí lo del bot, RIMAC no ha tenido acceso a ningún tipo de dato
porque no habían datos personales. Nosotros anunciamos... Mariuska, perdona que te interrumpa, solo una Sí, no hay cosita. problema. ¿Cuál es el criterio para el plazo de que estuvo funcionando el bot, ¿no? Y datos personales pueden ser muchas cosas también, ¿no? Es decir, si yo le digo a un chatbot que me duele, por decir algo, el hígado, y eso alimenta la plataforma de la aseguradora que sabe ahora que hay de pronto alguien que cree que tiene coronavirus y además le duele el hígado, por decir algo, eso también es información personal, ¿verdad? Sí, pero, o sea, a ver, datos personales me refiero a aquello que haga identificable a la persona, hablando de privacidad, ¿no? O sea, no hay nada que identifique a la persona, pero las respuestas del bot están en nuestros servidores. Y de hecho se han cerrado porque los plazos más o menos eran de 60 días de cooperación. Te pongo un ejemplo, hay empresas de tecnología que han donado durante un periodo de tiempo algunas licencias para poder hacer reuniones digitales con las regiones y han tenido más o menos un plazo de 60 días. Entonces, yendo un poco más a la aplicación, también cooperaron con nosotros desarrolladores de diferentes empresas. Esto fue público, nosotros lanzamos una nota de prensa y hemos reconocido desde el día 1 la participación de todas las personas, porque miren, aquí estamos con 4 o 5 expertos en temas de algoritmos que han dedicado su tiempo, como bien comenta Lucía, simplemente porque quieren apoyar al país. Y de la misma forma, muchas empresas también han cooperado de esa manera. En ese sentido, nosotros cuidamos mucho la privacidad y para la aplicación, como para la encuesta que ahora más tarde seguramente ustedes recibirán, hemos tenido el acompañamiento en todo momento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. La aplicación tiene una política de privacidad que se ha ido enriqueciendo a medida que avanzaba las estrategias del Estado para abordar a la población. Por ejemplo, en el programa denominado el Grupo Trabajo Te Cuido Perú, hay una estrategia de intervención directa para llegar a las poblaciones donde hoy se encuentra concentrado el virus y hay población vulnerable. Entonces, llegar a prevenir que las personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad puedan ser atacadas por el virus y puedan fallecer, porque es el alto grado que que podría ocurrir en el caso particular de estas personas con vulnerabilidad. Y el Ministerio de Defensa sale junto con el Ministerio del Interior y junto con el Ministerio de Educación con estos equipos de respuesta rápido. De hecho, hoy han comenzado todo este estudio de prevalencia acá en algunas zonas de Lima, y creo que, bueno, de alguna forma también las herramientas digitales permiten llegar de manera masiva, pero no están cerradas en su efectividad si no cerramos efectivamente con la gente que llama, que contacta al que ha sido alertado o que organice ya salud, todos los equipos que pueden darle respuesta a ese ciudadano que ha recibido la alerta o que está reportando que tiene algunos síntomas a través de la aplicación. Y bueno, ahí está Leonardo Rojas del Instituto Nacional de Salud, que también nos puede dar más detalles sobre ya esa estrategia que acompaña a lo digital. Lo digital es una parte de este gran objetivo del trazado de contactos o el contact tracing. Muchas gracias, Mariuska. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Leonardo Rojas es director de la Oficina General de Información y Sistemas del INS. Y mi primera pregunta, Leonardo, es que quizás todo esto no debería haber pasado hace 2 meses. Mira, la idea de contar con herramientas que nos ayuden a mitigar la pandemia es lo ideal, ¿no? Comenzar con una pandemia con todas las herramientas, pero esto no ha sucedido, ¿no? Un claro ejemplo es el tema de las pruebas moleculares, que comenzamos elaborando 500 pruebas diarias. En la actualidad estamos en la capacidad de poder desarrollar 6.000 pruebas moleculares diarias. Y esto es porque no se contaba en ese momento con todos los recursos necesarios y se han tenido que ir incorporando progresivamente. Es así que esta herramienta, que es el traceo de contactos, nos parece una herramienta muy importante porque no solamente se puede utilizar al inicio de la pandemia, sino también se puede utilizar al final o en momentos intermedios de esta. De hecho, las experiencias que hay en otros países los han utilizado de forma muy exitosa al final de la pandemia. En Nueva Zelanda, cuando ya se ha declarado que ya no hay coronavirus, ya no hay contagios, lo han utilizado de forma muy exitosa.
Entonces, nosotros hemos conformado una comisión para ver de qué forma utilizamos la herramienta, de la forma más inteligente posible, de la forma más eficiente, para que la herramienta pueda servir. De hecho, lo primero que estamos pensando es que, como tú sabes, en el Perú no hay una sola epidemia, hay muchas epidemias. De hecho, las epidemias, hace poco ha salido el decreto legislativo del Estado, donde nos están mencionando que no todas las regiones ya van a tener el mismo tratamiento, ¿no? De hecho, estas regiones que no van a tener el mismo tratamiento es porque en ellos la epidemia está en incremento. Entonces hay que tener una estrategia distinta. Entonces la idea de utilizar el traceo de contactos es también utilizarlo de una forma más eficiente e inteligente posible, que nos permita salir de forma muy coherente de este problema. Yo quiero rescatar dos cosas que dijo Lucía que son muy importantes. Uno es cómo se adopta la herramienta, que esto tiene que ver con pues, fomentar el uso de la herramienta, que la gente se descargue la aplicación. Tenemos más de 37 millones de líneas en el Perú y somos 30 millones de personas, entonces hay mucha gente que tiene y posibilidad seguramente de descargar la herramienta, pero también lo otro que es muy importante es la integración. Cómo es que la herramienta se integra, y no con otras herramientas tecnológicas, sino también con los servicios que está ofreciendo el Estado. Es decir, si yo mediante la herramienta, voy a identificar un contacto que posiblemente se haya contagiado, tengo que ofertarle la posibilidad de que se pueda hacer la prueba para saber si efectivamente se contagió, y también de ofrecerle los servicios del monitoreo, servicios de que los equipos de respuesta rápida puedan llegar a su hogar, puedan hacerle el seguimiento correspondiente para que podamos identificar si es que efectivamente la persona se puede enfermar o puede agravar su salud, o eventualmente requerir un servicio de un hospital, de una UCI, etc. Entonces, esa integración no solamente es una integración tecnológica, sino sobre todo es integrar a los servicios que ya está ofreciendo el Estado, que se han diseñado en los diferentes niveles de las regiones, por ejemplo, en las regiones, en los municipios, en el gobierno central, de todas maneras, para que esta estrategia y esta herramienta pueda ser lo más eficiente posible y eficaz, ¿no? Y tengo una pregunta del público, que es ¿cómo se articularía la aplicación Perú en tus manos con propuestas como la aplicación de Apple y Google? ¿Eso está contemplado? Creo que esa pregunta es más para los que diseñaron la aplicación, ¿no? Tal vez, pues entonces, mira, Raji quiere conversar. Raji ha levantado su mano y como le toca, perdona, Raji, yo no sé, es Raji, ¿verdad? ¿O estoy pronunciándolo bien o es Raji? Porque alguien más dijo Raji por ahí. Es Raji. Raji. ¿Cómo estás, Raji? Bueno, a Raji es como de más presentarlo, es el CEO de Amigo Cloud y el famoso autor del post de El Martillo y el Huayno. Empecemos con esa pregunta entonces. ¿Hay alguna forma de articular la aplicación Perú en tus manos con la propuesta de Apple y Google? Claro, a ver, lo que sucede es que existen dos modelos normalmente que se usan con el modelo de rastreo de contactos. Existe el rastreo de contactos digital, ojamente. Quiero dar una diferenciación entre lo que es un programa de rastreo de contactos como se está implementando en el resto del mundo y qué es lo que es el rastreo de contactos digital. Hay una diferencia, ¿no? Muy grande. Entonces, hablando del rastreo de contactos digital, existen dos modelos que se utilizan internacionalmente. Uno es un modelo centralizado, donde los datos se mandan a un servidor central y ahí se hacen las alertas, ahí se hace el modelaje, que es básicamente lo que los otros profesores han estado implementando, ¿no? Hay ventajas y desventajas de hacerlo de esa manera. Y el otro es un modelo como el que se hace en Alemania, ¿no? Que es el DP3T, como lo que se hace en Colombia, que es un modelo descentralizado, donde el teléfono no manda toda la información a un servidor centralizado, sino que hace el rastreo y las alertas dentro del celular de cada persona, ¿no? Han habido debates acerca hay ventajas y desventajas de los dos modelos, de qué es lo que puedes modelar, qué es lo que puedes encontrar.
Han sido discusiones que inclusive en Alemania empezaron con un modelo centralizado, han ido un modelo descentralizado, en Singapur se usa modelo centralizado. Entonces, son discusiones que tienen que ver con el tema de privacidad en general, ¿no? Dentro de lo que existe en Perú en tus manos es que, bueno, primero para empezar, ¿no? Quería agradecer al equipo de Cambista, de Tecton Labs, de Sapia, pues de Alicor, porque ellos han hecho bastante trabajo acerca de esto con las mejores intenciones. Creo que esa es una parte que a mí me gustaría resaltar, ¿no? De verdad, demasiado trabajo han hecho ahí. Y nosotros, como Amigo Cloud, nos unimos para agregar un pedacito pequeño de todo ese pedazo que ha sido trabajado por estas otras compañías, ¿no? Que es el pedazo de contact tracing digital. Ahora, el software que está instalado, hay dos implementaciones. Hay una implementación centralizada y una implementación descentralizada, ¿no? Y ahora hay discusiones para ver cuál es el que se va a utilizar. Y de nuevo, ventajas y desventajas. Si tú quieres utilizar los APIs de Google o de Apple, no tienes la opción de utilizar el modelo centralizado. El modelo, si tú quieres utilizar esos APIs que vienen dentro del dispositivo, tú tienes que ir por el modelo descentralizado. Solo que existen desventajas de hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, es una discusión que ha habido internamente y actualmente se ha optado por modificar la implementación de DP3T, esta del estándar europeo descentralizado, para satisfacer los requerimientos de hacerlo de manera centralizada, ¿no? Aún así, hay una cosa que creo que es más importante resaltar. Bueno, obviamente que privacidad sí es importante, pero qué es lo que sucede cuando ya tienes los datos, ¿no? O sea, se encuentra, digamos que hacemos el traceo digital, digamos que toda la mitad del Perú se baja, Perú en tus manos, sería excelente, ¿no? Y todos empiezan a utilizar y ahora tenemos el traceo digital. ¿A quién le mandas esos datos? ¿No? ¿Qué equipo es el que está a cargo de recibir eso? Y esa es una pregunta fundamental que todavía estamos confundiendo a veces un poco, ¿no? Donde existe una confusión grande que miramos en el resto del mundo de qué es lo que hace un equipo de respuesta rápida, ¿no? Y actualmente tenemos a 1.000 personas, 2.000 personas, y qué es lo que hace un equipo de rastreo digital, que es de rastreo de contactos, no digital, de rastreo de contactos en general. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero en el Perú los estamos mezclando y tenemos, inclusive para hacer equipo de respuesta rápida necesitas ser una persona que esté entrenada en el área de salud, ¿no? Un rastreador de contactos en todo el mundo no necesita eso, ¿no? Y no tenemos un equipo de 5.000 personas que tienen su trabajo hacer esa investigación y que van de la mano con el equipo de respuesta rápida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no escondo que he sido abierto acerca de hablar de ponerle prioridad a la creación de este equipo, ¿no? Que era lo que Gianmarco estaba justamente mencionando, ¿no? Entonces, de nuevo, hay mejoras que se están haciendo poco a poco. La parte yo sí creo que esta herramienta va a ser una herramienta importante para luchar contra esta pandemia, pero sí creo que debemos hacer la pregunta también de las otras cosas, ¿no? De cómo es que se manejan esos datos, o sea, cuál es el equipo que se va a encargar una vez que tienes la lista completa, alguien tiene que ir y tocar la puerta, hacer la llamada y hacer el rastreo, en fin, ¿no? Y creo que eso es algo que ojalá contratemos un montón de gente para que se dediquen a eso, ¿no? Muchas gracias a todos. Tenemos preguntas del público. He seleccionado algunas, ya Ray ya respondió una. Gino Madrid tiene una pregunta, una sugerencia y de pronto es una propuesta, de pronto esto ya sucede. Lo ideal es que las operadoras liberen sus datos únicamente para la aplicación. ¿Es esto posible? ¿Esto se ha hecho? ¿Se ha conversado? Yo No puedo sé responder quién esa quiere responder. pregunta, o Marushka, no sé. ¿Me escuchan?
Hola, sí, sí. Con las operadoras estamos trabajando, bueno, hemos venido trabajando en las últimas semanas para la encuesta nacional que nos va a dar, en primer lugar, datos sobre avance en sintomatología para cargar en la aplicación, en el mapa de la aplicación. La información de las operadoras con respecto a la geolocalización de los celulares, hay un decreto supremo para esto. Hemos preferido ir a solicitar dicha información con consentimiento de los ciudadanos. Entonces, vamos a tener esta encuesta permanente durante el estado de emergencia y con eso vamos a tener, creo, una muy buena aproximación para poder cargar en la aplicación datos que también les sean útiles a los ciudadanos. Déjame agregar un poco algo ahí, Marcos, sí, un segundo. Me parece que la pregunta era si es que el aplicativo podía usar datos de manera gratuita de las operadoras. La respuesta es sí, sí puede. Es un ejercicio de configuración, sobre todo que requeriría que el aplicativo tenga un IP estático, ahora tiene un IP dinámico. Es un tema, digamos, de técnico más o menos sencillo y luego de coordinación con las operadoras. Y las operadoras, yo entiendo, yo no he participado en esas reuniones, pero entiendo que en meses pasados han expresado que con ese, si hubiese un IP estático, sí estarían dispuestas a hacerlo gratuito. Quería agregar eso. Sí, ¿Puedo sí, agregar? Cristian, yo había entendido mal la pregunta, pero sí, efectivamente, esa ha sido la discusión, pero todavía no se ha determinado en ir hacia un IP estático. Rayi, perdón. Sí, sí, lo único que iba a agregar es que creo que existe una confusión a veces en general de qué es lo que se puede hacer con ese tipo de datos, ¿no? Digamos, ese tipo de datos te sirve para hacer detección de desplazamientos sociales, pero no te sirve necesariamente para hacer un rastreo de contactos digital. ¿Por qué? Porque o sea, si tú miras los datos, hay tres maneras de conseguir datos de ubicación, ¿no? O sea, una tiene que ver con las antenas de celulares que te dan como un accuracy, ¿no? Hasta 150 metros, más o menos. Entonces, yo no puedo, si es que mi ubicación va saltando 150 metros o 80 metros, no puedo decir si estaba en contacto contigo, porque si no estaría en contacto con toda mi cuadra completa, ¿no? La otra manera es con Wi-Fi, y solo funciona en áreas urbanas y te da hasta 20 metros. La otra manera es con GPS, pero eso solo funciona cuando estás afuera y te da 2 metros, 1,5 metros, más o menos, ¿no? La manera como normalmente se hace rastreo de contactos internacionalmente es con el Bluetooth, ¿no? Haciendo una detección. Y eso no te da ubicación, solo te da información acerca de haber estado cerca con otra persona. Lo que estamos haciendo en esta versión es mezclar GPS con el Bluetooth para ayudar a hacer digamos, diferentes algoritmos que te ayudan a hacer esto mejor, ¿no? Entonces, aunque tengas el convenio completo con la empresa de telecomunicaciones, te sirve para responder otro tipo de preguntas, pero no necesariamente esta parte de rastreo de contactos. Tengo una duda que surge leyendo el blog Hiperderecho, que allí reseñan algo que es real, vinculan un informe ético de la OMS y dicen que ellos, que es la OMS, no recomienda las aplicaciones que combinen dos tecnologías, GPS y Bluetooth. Si Sí, ahí quizá puedo... creo que esa es una pregunta para el mundo, porque la respuesta no es fácil. Sí. Puedo avanzar con algunas ideas que creo que complementan, que siguen un poco con lo que decía Ray, ¿no? La idea de los modelos centralizados o descentralizados, es decir, centralizados siendo el que tiene GPS y Bluetooth, descentralizado siendo solamente el que tiene Bluetooth, tienen ventajas y desventajas. Nuestra idea inicial con la propuesta que le hicimos al gobierno fue ir con un sistema centralizado porque vemos aquí dos ventajas claves, ¿no? Y, o sea, déjame hacer una pausa acá y decir que esto acá es lo que nosotros, evaluando la situación de cómo se hace política en Perú, creemos que es lo mejor. No queremos imponer nuestras preferencias sobre todos los demás. Esto que es un tema que se tiene que discutir ampliamente, y nuevamente vuelvo al punto que decía al comienzo, que
tenemos que como sociedad decidir qué cosa es lo que queremos. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja que vimos inicialmente para diseñar un sistema centralizado? El Estado ahorita cuenta con poca data estática y data antigua. ¿Ok? Lo que nos da un sistema centralizado son ideas de cómo se está moviendo la gente, pero aún más preciso que eso de ahí, en dónde están siendo los focos de contacto, de contacto entre positivos y no positivos. Entonces, por ejemplo, algunos mapas que hemos producido con los datos iniciales del app, tú puedes, si haces un zoom in en Lima, ves clarito cómo se prende Gamarra, cómo tienes la estación Naranjal, en donde están habiendo muchísimos contactos de riesgo, toda la línea de metro central. Eso de ahí, no solamente el sistema descentralizado le está dando información al ciudadano para que pueda actuar. Eso acá nos está dando data en tiempo real para poder hacer políticas más masivas, ¿no? Que es más o menos lo que están haciendo los equipos del INS de respuesta rápida, a quienes también hemos estado alimentando esta data, ¿no? Les estamos diciendo, mira, acá están habiendo contactos de riesgo y eso ahí lo ponen como una capa adicional dentro de sus mapas para poder decidir en dónde hacen barridos en Lima, ¿no? La segunda ventaja del sistema centralizado es que tenemos un poquito más de precisión. ¿Por qué? Porque el Bluetooth te está diciendo, mira, hubo un encuentro, este encuentro tuvo 1.5 metros de proximidad, duró tanto tiempo y hay un punto de corte en donde mandamos una alerta. Lo que está haciendo nuestro sistema ahora es no solamente tomar un encuentro, sino, imagínate, piensa en el vendedor o la vendedora en un mercado. Sus contactos van a ser muy cortitos. No van a caer dentro de los contactos de riesgo que define la ciencia ahora. Pero va a tener 80.000 contactos. Nosotros estamos tomando toda esa data, la estamos metiendo dentro de un algoritmo que está seteado de acuerdo a lo que leemos en la ciencia actual y agregamos probabilidades, ¿no? Porque no es solamente un encuentro el que te contagie, sino múltiples encuentros también aumentan tu carga viral y te ponen en riesgo. No sé si alguien quiere complementar ahí o si te he contestado la pregunta. Sí, una cosa que podría agregar a eso es que definitivamente existen ventajas de usarlo centralizado. O sea, eso es indiscutible. Ahí hay como otras decisiones que se tienen que hacer, ¿no? Como por ejemplo, ¿quieres subir la información de solo los que han sido marcados como infectados o quieres subir la información de todos? ¿No? Literal, lo que sí puedes hacer cuando estás subiendo lo de todos es de que puedes hacer detección automática de aglomeraciones, por ejemplo, ¿no? Y eso es un punto importante, es algo, digamos, que sirve para hacer el planeamiento, ¿no? Pues, si empiezas a analizar los datos, vas a ver pues aglomeraciones en hubs de transporte, por ejemplo, ¿no? Y digamos que nada, o sea, esa es la discusión que sucede en el resto del mundo, ¿no? ¿Quieres la ventaja de hacerlo centralizado? ¿Te importa más hacerlo descentralizado? Y digamos, en todos los países hay diferentes decisiones que se toman, ¿no? Y pienso que sí. Quisiera agregar que al final del día también es un tema también de las preferencias de la ciudadanía, ¿no? Hay países que tienen una preocupación mucho más grande con la privacidad por historias pasadas y leyes también, ¿no? En Europa, por ejemplo, es imposible utilizar el GPS y en realidad, o sea, una cosa es el GPS e inclusive en el Bluetooth se puede escoger centralizado o descentralizado. Inclusive no quieren hacer el Bluetooth centralizado sino descentralizado por la historia. Pero no tienen un poquito el sistema, nuestro sistema, el sector público y los requerimientos que nosotros tenemos de usarlo como un instrumento de política, ¿no? Nuestros sistemas están saturados, esa información es súper útil y también se puede desligar. Ojo que cuando tengamos la discusión pública, podemos decir, bueno, la data de geolocalización solo la usamos a nivel ligeramente agregado para poder identificar dónde ir, hacer barridos geográficos, utilizar las pruebas, o sea, la discusión es más amplia, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que aquí hay justamente por lo que decíamos, de que es importante la adopción, ¿no? Importan las preferencias del ciudadano y preguntarnos como sociedad
cuánto queremos dar, porque así como es importante la privacidad de los datos, salvar vidas lo es más, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de cuál es nuestro propio contexto y qué queremos dar, ¿no? Pero sí tiene que ser una pregunta a la ciudadanía, porque si la ciudadanía ve que no me gusta el modelo centralizado, no lo voy a adoptar y hacer un modelo centralizado para que nadie use el app, o sea, es un fracaso, ¿no? O sea, hay que hacer que la ciudadanía lo adopte. Lo bueno es que las dos cosas están implementadas. Sí. Entonces solo estoy agregando settings, voy de un lado al otro Y que lado. el ciudadano puede elegir, ¿no? O sea, ahorita puedes decir, acepto compartir mi Bluetooth, acepto compartir mi GPS. Cristian, rapidito. Sí, claro. O sea, solamente para no entrar, o sea, sería como sería bueno resaltar como los puntos grandes, porque en realidad este foro, de hecho, creo que es muy útil, muy, muy útil, y gracias nuevamente por esta oportunidad para poner puntos grandes en el ojo público. O sea, herramientas como la que estamos describiendo más allá de lo técnico van a ayudar a reabrir, a reanudar las actividades productivas, sociales, de manera segura, pero es necesario, es vital que se le explique bien al ciudadano y se apalanque su instinto, su motivación de cooperación. Entonces, explicar bien y usar bien esta herramienta de forma inteligente para conectarla con las políticas de reanudación de las actividades, creo que es vital y creo que es lo que se tiene que resaltar muy fuerte como utilidad grande de esta herramienta. Sí, una última pregunta de Sergio Bardón. Yo creo que es una pregunta más apropiada para Marushka y para Leonardo, que ellos, digamos que cuestiona él pregunta cuál es el porcentaje de asertividad del plan, teniendo en cuenta que muchas pruebas negativas resultan falsas y que muchas positivas resulta que son casos curados o que la mitad de los pacientes o contagiados nunca tuvieron una prueba. Teniendo en cuenta que hay este debate respecto de la precisión de las pruebas serológicas, ¿verdad? Bueno, una parte la contesto yo y otra le doy a Leonardo. Primero, estaba leyendo las preguntas, Marco, y hay muchas personas que están preguntando sobre si estamos implementando esto a nivel de las regiones, y justo el equipo de Lucía, Gianmarco y Cristian han estado ya coordinando con Gobierno Regional de Cajamarca, por ejemplo, para poder hacer un impulso del trazado de contactos dentro de las regiones, y va a ser algo interesante también de seguir. Con respecto a la información, nosotros estamos cargando la data de los positivos, o sea, anonimizada, para poder dar herramientas al algoritmo de trazado de contactos. Y ahí creo que con lo que puede comentar Leonardo, vamos a cargar, Leonardo, tú me confirmas esto, los activos, porque ya los recuperados pues van a ir poco a poco limpiando la data, no sé, los recuperados solamente vamos a considerar la data de los positivos. No sé si podemos hacer diferenciación entre positivos por la prueba molecular o por la prueba rápida, que eso es algo creo que con Leonardo podríamos mirar. Sí, claro. Bueno, sobre el uso de las pruebas, esto se ha discutido bastante, ¿no? Y es que va a depender, o sea, las pruebas son, ya se ha comentado, son complementarias. De hecho, cuando estamos, si es que empieza a funcionar la aplicación y detectamos que probablemente haya un contacto que haya estado muy pocos días en un contacto muy cercano con una persona que finalmente es positiva, lo más recomendable es hacerle la prueba molecular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por las características de la prueba. Sin embargo, si son más de 7 días, tranquilamente le podríamos hacer una prueba rápida y probablemente si está contagiado va a tener el resultado positivo. Eso va a depender mucho del uso que le demos. Entonces, no es que una prueba es mejor que la otra, ambas son complementarias, eso ya se ha comentado mucho, el uso que se le da principalmente va a depender de cuál es la finalidad que tenga la persona para utilizarla. Sobre la aplicación, efectivamente, nosotros podemos hacer esta disquisición quienes han salido positivos con la prueba molecular o por la prueba rápida. Sin embargo, de acuerdo a nuestra definición que tiene el Ministerio de Salud, tanto por prueba molecular o por prueba rápida se considera positivo.
y obviamente vamos a tener esta consideración de que probablemente el que salga positivo en prueba rápida seguramente ya se ha contagiado muchos días antes, a diferencia del que se ha contagiado o el que ha salido positivo con la prueba molecular. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias también a Cristian López Vargas, a Lucía del Carpio, a Gianmarco León Siliota, a Rayi Burgum, a Mariuska Chocobar y a Leonardo Rojas por participar en este panel. Gracias al público que nos ha visto y a la gente de La Mula y Útero.p. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Marco. Chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Marco. Gracias.